El cartel de Medellín. Ojo al dato. El pasado miércoles 20 de septiembre, la Veeduría Ciudadana Todos por Medellín realizó la presentación de lo que denominaron un cartel en Medellín, y es la recopilación de pruebas con las que se demuestra una actuación sistemática por parte de la alcaldía de Daniel Quintero para entregar contratos a dedo, como se dice coloquialmente. Es decir, se quinteriaron la plática de esta ciudad. Para quienes no entienden cómo funciona la contratación pública y llevándolo a términos muy sencillos, cuando una alcaldía contrata un producto o un servicio, se debe hacer por medio de licitaciones. Y eso tiene muchísimos requisitos y vigilancia, buscando precisamente evitar la corrupción. Resulta que Quintero y sus amigos encontraron la forma de evadir esos controles tan engorrosos y tan molestos para las personas corruptos, subcontratando por medio de las empresas que hacen parte del conglomerado de Medellín, en especial la EICE, Empresa Industrial y Comercial del Estado, Metroparques, que con ellas se hacían convenios interadministrativos que podríamos llamar en otros términos trampa. Pero es que no lo hicieron únicamente con la alcaldía de Medellín, lo mismo hicieron con los recursos del INDER y el AMBA. El AMBA es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Lo que hacían allí, según reveló la veeduría, era invitar a las licitaciones a 3 empresas. Esas empresas eran amigas entre sí y competían para ganarse los contratos. Es decir, se presentaban 3 empresas, 2 de ellas no presentaban todos los requisitos o no los cumplían, entonces finalmente una empresa se ganaba el contrato. Así de sencillo lo hacían. Eso se podía hacer porque para Metroparques hay más flexibilidad en la contratación. También denunció la veeduría que hacían licitaciones tipo sastre, es decir, a la medida de la empresa que se debía ganar el contrato. Tan es así que al parecer les pasaban la licitación para que las empresas revisaran y acomodaran mejor los términos para cuando llegara la licitación. Pero cuando inició esta administración había un problemita. Metroparques no tenía por objeto social algunas actividades que necesitaban contratar y ¿cuál fue la solución? Pues ampliar el objeto social de Metroparques. Todo con el fin de desviar por allá la mayor cantidad posible de recursos. 268.000 millones de pesos en total fueron entregados en 84 procesos de contratación a Metroparques. Repito, 268.000 millones de pesos, porque hay gente que me dice, ay, por lo menos no eran 70.000, 268.000 se movieron por allá. Y allí la veeduría encontró por lo menos 5 delitos que ya le entregó a la fiscalía. Celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, peculado por apropiación, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. Dentro de las empresas contratadas, 36 tienen unos pequeños problemitas. 3 de ellas tienen embargos. 4 presentaron falsificación de estados financieros. 29 presentaron crecimientos exponenciales de sus ingresos y 15 no cuentan con activos para soportar su operación y la subcontratan. Ojo a eso último y cuestiónense ustedes mismos cuánta plata se nos va a los ciudadanos en toda esta maraña de corrupción. La alcaldía le entrega el dinero a Metroparques. Metroparques licita, invita a unas empresas a que liciten y le entrega el dinero a la empresa que gana para que ejecute el contrato. Y esa a su vez vuelve y subcontrata a otra empresa porque no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces imagínense ustedes cuánta plata perdemos ahí. Y díganme si ustedes no sospecharían de corrupción cuando estas son las fachadas de esas superempresas contratistas de Metroparques que han recibido miles de millones en contratos de la alcaldía. Otro dato, no solo pasando a Metroparques el dinero, se pretendía esconder la presunta corrupción. Otra forma era atomizando los contratos. ¿Cómo así? Pues en lugar de entregárselos a una sola empresa, la dividían entre 3 o 4 o más para que no saliera ninguna con un ingreso muy elevado y así no levantar sospechas. Otro dato adicional, si bien la alcaldía delegaba esas contrataciones a Metroparques, lo hacía solo con el dinero, pero no con la administración de los contratos. Eso es muy diciente de la trampa tan tremenda que hacen.
Ellos le entregan el dinero a Metroparques para que haga la licitación y contratación, pero finalmente el manejo del recurso humano sí permanece en la alcaldía. Esto es como enredado de explicar, pero es algo así como que yo le doy a usted un dinero para que me contrate un taxi para que me lleve a mi casa, pero siempre y cuando sea yo el que decida cuál va a ser el conductor de ese taxi. Es más o menos por ahí la maraña. Esto lo expuso ayer la tuitera Tiche en unos pantallazos de WhatsApp que publicó, donde un contratista pedía datos sobre el cambio en los contratos que se vencían y le respondía que el secretario de la alcaldía aún no los había revisado. Y en amarillo señalaban las personas que querían que se quedaran, es decir, le manejaban el personal a los contratistas. Díganme si eso no es muy raro. Otro ejemplo claro se vio con lo que destapó Tiche de la Universidad Nacional, el famoso contrato de 9.000 millones con el que le estamos pagando la campaña al de Quintero. No es casualidad que se le haya entregado a la Universidad Nacional y el dinero y en los contratos aparezcan los nombres de las personas más cercanas a la administración de Daniel Quintero y sus amigos. Una cosita más, es que es demasiada información. La alcaldía se lava las manos diciendo que ellos ejecutaron el presupuesto, es decir, giraron el dinero. Pero ya sabemos de ahí en adelante qué es lo que sucede y por qué la ejecución real de los contratos simplemente no se ve. Cuando le piden cuentas al alcalde de esto, sale a decir que esto es una persecución a él porque Medellín se la venían robando y él los ha puesto al descubierto. De cualquier manera enreda el tema y empieza a disvariar con Hidroituango, el GEA, el uribismo, el narcoparafiquismo y demás. Pero acá la cruda realidad es que ha sido la misma gente que trabaja dentro de la alcaldía y su conglomerado, que se ha encargado de contactarme a mí, contactar a Tiche, a Piedad Patricia, a Alfredo Ramos y a tantas otras personas que hacemos este tipo de denuncias para pasarnos información de primera mano sobre la forma absurda como se han venido robando la ciudad. Eso es pues sin hacer el mayor esfuerzo. La gente va enviando la información porque se sienten ofendidos con lo que está pasando. Para terminar, todos somos víctimas de esta corrupción al ver el deterioro de la ciudad, de sus paraderos de buses, del Hospital General, de los espacios deportivos, del espacio público, de las vías, de los programas de atención a los más vulnerables, etc. Ojalá la justicia haga lo que tenga que hacer y esta gente termine donde debe terminar. Y la última cuña, hacer estos videos requiere mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha dedicación, mucho más del que les implica a ustedes seguir este canal, dejar un like o un comentario para que podamos seguir creciendo. Ahí se los dejo pues, qué joyitas.